A ver, yo lo pongo. ¿Está grabando? Sí, yo te grabo. Se puede con esto. Se puede con esto. No me gusta esto. Ya, pues está grabando. Veo contentos, han sacado varios 20. Terminaron todas las prácticas. Hasta lo que hemos avanzado. Sí. Me han pasado, pero yo no sé si han terminado. Sí, siempre. ¿Terminaron todos? La doctora Margot me pasó. Y el doctor Palma. No, Edison. ¿No? Sí, doctor. Regional. Bien. Algunos puntos importantes. ¿Cuánto nosotros tenemos que mantener la presión media? Mayor a 65. Mayor a 65, pero según las nuevas investigaciones que saldrán de un par de años, va a ser más o menos 70 milímetros de mercurio. Pero manejaremos con 65, que es, que hasta ahorita lo manejamos, pero hay nuevos estudios que probablemente van a salir en el transcurso de estos meses. Bien, el estado de shock se puede deber a muchos factores, sobre todo el shock hipovolémico por pérdidas, por diarrea, por vómitos, o también puede ser un gran quemado. Y vemos que ahí
¿Qué es la definición? Es un síndrome de etiología multifactorial, pero que tiene en común la reducción del volumen sanguíneo. Todo lo que hemos hablado va a reducir el volumen sanguíneo y va a desencadenar en una inadecuada perfusión aguda sistémica. Nosotros al tomar el examen de gasometría vamos a ver hipoperfusión con desequilibrio entre la demanda y oferta de oxígeno de los tejidos. Por eso es importante sacar gasometría porque vamos a ver también incremento de lactato. ¿Cuánto es el incremento de lactato de un shock? Para decir mayor a 2, ¿no? Mayor a 2. Entonces, un aporte inadecuado o mala utilización en escala celular. Todo eso, lo que hemos visto, conlleva a una hipoxia tisular y a la disfunción de órganos vitales, determinando por una reducción del volumen sanguíneo circulante. Esa es la disminución de shock hipovolémico. También, al igual, el shock hemorrágico. Entonces, el shock hipovolémico, hay una disminución, ahí ven el corazón, hay una disminución del volumen sanguíneo, que eso se va a observar en la disminución de ¿qué? Del flujo urinario. Ahí está el riñón. ¿Cuánto es el valor normal que nosotros debemos orinar? ¿Cuánto? No. 0.5 mililitros por hora. Entonces, es importante un paciente que está con choque hipovolémico poner una sonda para cuantificar cuánto es el gasto urinario. Si nosotros no conseguimos 0.m en un par de horas, ese paciente está haciendo anuria. ¿Por qué? Por un shock hipovolémico. Y tenemos que reponer fluidos. ¿A qué se debe la perfusión tisular? Depende del volumen sanguíneo por pérdida, digamos, de diarrea, vómitos, cualquier tipo de hemorragia. Oxígeno en la sangre, porque si hay disminución del volumen, no va a poder también llevar la oxigenación hacia los tejidos. El transporte de hemoglobina, la función cardíaca, sobre todo la función sistólica, que va a estar disminuido, o sea, va a incrementar, a bombear, pero el gasto cardíaco va a estar disminuido. Tono vascular y la microvasculatura, incluso en la microvasculatura van a producir trombosis, ¿no? O shock. Bueno, dentro de la fisiopatología, la hipovolemia, disminución del volumen del espacio extracelular, va a haber una autocompensación y ocasiona deshidratación isotónica y hipercalemia. A veces hacen acidosis metabólica en estos pacientes. Un desequilibrio hidroelectrolítico, disfunción vascular. Cuando hay una disfunción vascular, va a haber un descenso de la presión arterial, activación del sistema simpático, va a haber una liberación de hormonas contrarreguladoras para evitar el shock, así como es la adrenalina, ¿no? Que se incrementa para incrementar la presión arterial, noradrenalina, angiotensina 2 y la hormona antidiurética. Estas dos principales que estamos mencionando se utilizan en casos de shock. También se utiliza en shock hipovolémico, como vamos a ver. Entonces hace que sea preservar el gasto cardíaco y permitir una perfusión cerebral y cardíaca adecuada. El organismo está al salir, lo más importante que hace cuando uno está en estado de shock, hace hipoperfusión a los demás tejidos y preserva la perfusión a nivel del cerebro y del corazón. En el estado de choque, la funcionalidad está disminuida, el aporte de oxígeno está disminuido. Por eso que se observa, como hemos comentado, en la gasometría, hipoxia y lactato incrementado por la hipoperfusión tisular. ¿Cuáles son las reacciones compensatorias en un estado de shock? Va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, una alteración de los componentes de transporte del oxígeno y una reconstitución del volumen
plasmático va a querer, de todas maneras, preservar una presión adecuada. Estos son los mecanismos compensatorios. Y esto es un círculo vicioso cuando se produce el shock. Por el shock hipovolémico va a este círculo vicioso. Primero, hay una disminución del retorno venoso al corazón por hipovolemia. Por ende, va a conseguir hacer una disminución del volumen minuto cardíaco. Va a haber una disminución de la presión arterial. Y en el afán de compensar, va a haber una vasoconstricción periférica y sistémica para preservar los órganos mayores, como es el corazón y el cerebro. Entonces, si va a haber una vasoconstricción periférica, que es importante también en la práctica hemos visto, ver el llenado capilar, ahí está, va a haber una hipoxia tisular. Asimismo, una insuficiencia circulatoria periférica, se van a ver en la rodilla moteado, no va a haber un buen llenado capilar en las partes distales. Va a haber una disminución del retorno venoso por hipovolemia y una disminución del volumen sanguíneo. Y este es el círculo hasta que alguien tiene que romper esta cadena. Antes que sea un shock irreversible con falla orgánica múltiple. Entonces, lo que nosotros tenemos que intervenir y evitar este círculo. No vamos a hablar mucho de fisiopatología, ustedes ya lo conocen. Vamos a tratar de aterrizar en lo que nos interesa. Pero algunos puntos importantes, ¿no? Hay una disminución del volumen intravascular, activación de vasoreceptores, activación de mecanorreceptores, de la respuesta del sistema nervioso. Hay varias hormonas contrarreguladoras, hormona antidiurética, también va a ser el cortisol. Todo ello incluso a nivel del sistema simpático, como ya hemos mencionado, algunas hormonas como la epinefrina, noradrenalina, renina, angiotensina, todo ello va a hacer que haya una disminución del agua, ¿no? Tratan de preservar todo lo poco que tiene el agua. Igual, acá, pérdida del plasma, tanto en la pérdida de sangre en el shock hemorrágico, pérdidas de agua electrolítico en el shock hipovolémico producido por diarreas, vómitos, algunas otras causas. Va a haber una disminución del retorno venoso del corazón, por ende, presión arterial va a estar disminuida, mecanismos compensatorios se van a liberar en el arco aórtico, en la aurícula derecha, en la arteria carótida. A nivel del hipotálamo, la hormona antidiurética se va a incrementar para que no haya orina en estos pacientes shock. Por eso uno de los principales motivos es ver el flujo urinario, ¿no? De ahí vamos a ver la liberación de catecolaminas, frecuencia cardíaca, que es uno de los signos vitales importantes que se va a incrementar en el shock, un aumento de la fuerza contráctil del corazón. Bueno, en el riñón va a haber una liberación de renina, angiotensina, va a haber una vasoconstricción. Si no hacemos algo en este momento, puede haber una insuficiencia renal aguda. Y muchos de los shocks que nosotros observamos hacen falla renal. Por ende, disminución de la perfusión tisular, liberación de aldosterona, retención de agua y sodio. Esto en un principio puede ser una alcalosis respiratoria, pero hace una acidosis metabólica cuando está el shock, tratando de compensar. Bien, el estado de choque. Entonces, ¿qué es el estado de choque? Es una reducción de la perfusión tisular efectiva. Daño celular reversible, donde tenemos que trabajar, y posteriormente irreversible. Cuando está en la fase irreversible, hay falla orgánica múltiple. Difícil, vamos a tener que revertir eso. Hay falla orgánica múltiple y el paciente tiene un incremento de la mortalidad alta. Como hemos mencionado,
El lactato puede ser un indicador importante, inicial, antes incluso de la presión arterial, que está mayor de 2. La tensión arterial menor de 90, la tensión arterial diastólica menor de 40. Pero no, más, acostúmbrense a una presión arterial media que es de 65. Solamente subir a 70. Eso está en los libros, 65. Nuestro objetivo, nuestra meta en un shock es tener esa presión media de 65. ¿Y cómo se saca la presión media? 2 diastólicas más 1 sistólica entre 3. Y esa es la presión media. En toda emergencia, como estamos hablando de emergencia, y en las unidades de cuidados intensivos, tenemos ese valor. Y ese es objetivo, tanto retando fluidos y sangre, tenemos que llegar a ese objetivo. Bien, alteraciones del choque, la alteración de la función cardiovascular, la función cardíaca va a depender de la precarga, poscarga, contractibilidad, eso se vea disminuido, y también va a haber una disminución del retorno venoso. En la función microvascular hay una función pre y postcapilar, la integridad endotelial capilar se ve afectada, ¿no? Y hay una obstrucción microvascular, lo que estaba comentando, puede ver una alteración de microcoágulos a ese nivel. Entonces, ¿cómo evoluciona el choque? Una vez que está en shock, si no obramos nada, si no intervenimos adecuadamente, como hemos dicho, de un shock reversible, se va a ir a un shock irreversible. Y ese shock irreversible es una falla orgánica múltiple, es el FONC. Entonces tenemos alta mortalidad. Es importante dar un tratamiento adecuado y pronto. En la emergencia no podemos esperar mucho tiempo. En todo, ya sea en shock, en infarto, en ACV, en todo lo que estamos viendo. Bien. Las fases de shock, hay una fase de compensación, de vasoconstricción. Como hemos visto en anteriores láminas, va a haber vasoconstricción para preservar los órganos importantes. Eventos a nivel celular, se produce una producción de ATP disminuida y disfunción y muerte celular. El 3 es una fase de descompensación, imposibilidad de corregir la hipoperfusión tisular, activación de la cascada inflamatoria. Cuando ya se hace la liberación de cascada inflamatoria, entonces va a un shock irreversible. Si evitamos esta activación de la cascada inflamatoria, podemos todavía salvar a la paciente. Bueno, la clasificación. Puede ser un shock hemorrágico producido por hemorragias, puede ser tanto internas como externas, traumáticas, rotura de vasos, de vísceras macizas, complicaciones del embarazo ectópico y alteraciones de la coagulación. Y por hemorragias externas, puede ser pulmonares, gastrointestinales, úlceras por varices, lo que hemos estudiado en un HLA, traumatológicas, infecciones y tumores. Y en el shock hipovolémico por depresión de fluidos, vómitos, diarreas, por quemaduras, poliurias, diabetes insípida, todo. Pérdidas internas, pancreatitis. En la pancreatitis hay un secuestro de líquido, a veces más de 5 litros podría haber. Oclusión intestinal, ascitis, secuestro de líquidos, edemas generalizados por quemaduras. Bien, este es el flujograma antiguo, pero bien explícito, se resume lo que hemos mencionado actualmente, ¿no? Bueno, tenemos este gráfico del ATLS todavía, pero ya cambiado, pero es importante que vean ustedes. Cuando hay pérdidas hemáticas mayor del 15%, ¿no? Es en grado 1. Pero fíjense en la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo está alterado?
cuando ya es nivel 2, mayor a 100. Fíjense la presión arterial. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado 2 es normal. O sea, no podemos esperar que la presión arterial caiga para decir que ya está en un estado de shock. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver en la práctica es la frecuencia cardíaca. Y otro importante es el llenado capilar. Es un indicador actualmente mucho más pronto que de todas estas variables, que es, por ejemplo, en el grado 2, 1, 2, en el grado 3 mayor a 2 segundos, ¿no? Frecuencia respiratoria, estado mental, ya un poco confuso en el grado 3 y comatoso 4. Bien, eso solamente quería mencionarles, y actualmente en la tele se sale esto, ¿no? Ya no salen muchos valores, han quitado los valores, por lo que sí se observa que es el ácido base, ¿no? Cómo va incrementando el ácido base. Acuérdense de un shock, podemos ver la siguiente metabólica. No sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. ¿Han cansado por el examen? Bueno, dentro del diagnóstico es importante la anamnesis, precisar por cuál ha sido el motivo del shock. Si es un traumatismo, ya sabemos que es shock hemorrágico, y si es shock hemorrágico, tenemos que reponer sangre. Fácil, ¿no? Vamos a aterrizar rápido. Dolor abdominal, diarreas, podemos dar líquidos, vómitos, hemorreas. Síntomas: siempre va a haber sed, decaimiento, mareos y sensación de fatiga, dolor en el sitio de la lesión. No siempre en los ancianos, he visto muchos ancianos, no van a sentir mucha sed, ¿no? Por trastornos mentales, y hay que hacer el signo de despliegue y ver la mucosa oral. En el examen físico, hipotensión arterial ya es un signo importante, sí, pero ya es un estadio 2, 3, como han visto. Piel fría, palidez cutánea, hay sangrado visible, como una hemorragia digestiva alta o baja, hemoptisis, taquicardia, pulso radial débil, filiforme, polipnia superficial, de manera de compensación a la acidosis metabólica que se viene, oliguria y oliguanuria. Reacción peritoneal, procesos de origen intraabdominal, cianosis distal, mucho cuando haya un shock con una presión muy baja, pues hace cianosis distal, llenado capilar pobre, zonas de trauma, heridas y fracturas, confusión mental. Y los exámenes complementarios, vamos a pedir un hemograma, una hemoglobina normal al inicio, una hemorragia digestiva podría ser, va disminuyendo si hay hemorragias, ¿no? En un principio puede ser hemoconcentrado, no se tiene que evaluar en conjunto todo el paciente. Hematocrito normal, también disminución si hay hemorragia, ultrasonido abdominal. Emergencias, pues ya hoy, por hoy, todas las unidades de emergencia tienen radiografía también. Si hay secuestro de líquido, hemorragias intraabdominal. La gasometría es importante en el estado de shock. Como hemos comentado, en un principio, calosis respiratoria compensatoria, y luego va a haber una acidosis metabólica. Bien, y bueno, si hay dudas de una hemorragia, todos hacen una laparoscopía, ¿no? Bueno, en este estudio de la fisiología del lactato, se ve lactato mayor a 5, acidosis, un pH menor de 7.35, y lo que hemos mencionado en el antiguo cuadrito, un déficit de base mayor a 6, la mortalidad se incrementa un 80%. Pueden decir a los familiares que es muy grave, puede fallecer, pero hay que trabajar, ¿no?, para evitar eso. Entonces, las estrategias de resucitación. La meta de la resucitación en los pacientes con shock hipovolémico es corregir la hipovolemia, mejorar el gasto cardíaco y mejorar la entrega de oxígeno de los tejidos. El diagnóstico de la causa
que motiva el shock es esencial para su tratamiento adecuado. Tenemos que ver de qué tipo de shock estamos hablando, si es un shock hemorrágico, es un shock hipovolémico. Como hemos comentado, shock hemorrágico, tenemos que reponer sangre. Shock hipovolémico, tenemos que reponer fluido. Así sencillo. Mejorar el gasto cardíaco y mejorar la entrega de oxígeno a los tejidos. El diagnóstico de la causa que motiva el shock es esencial, como hemos mencionado. Es básico restaurar la perfusión celular y mantener el consumo de oxígeno tisular. ¿Cuáles son las medidas generales para hacer la resucitación? Podemos poner en reposo, en horizontal o en tren del embudo. ¿Para qué? Para preservar los órganos principales, ¿no? El cerebro, corazón, vía aérea permeable, mejorar la oxigenación del paciente. Ya hemos hablado del tipo, ¿qué tipo era de insuficiencia respiratoria en el estado de shock? Tipo 4, ¿no? Entonces tenemos que reemplazar, y hay un examen también, hay una pregunta. Bien, tenemos que medir la saturación de la hemoglobina por oximetría del pulso. En nuestro medio, ustedes todos están por encima de 90, 92, 93, saturante. Un anciano que tiene muchas patologías de 80, podría estar 88, lo ideal, ¿no? Se puede empezar oxigenoterapia de 3 a 5 litros por minuto, de acuerdo al requerimiento, si es alto flujo, bajo flujo, en ese tipo de shock. Si el shock hay un compromiso neurológico, eso es pregunta de examen. Tiene que estar a ventilación mecánica. Monitorizar tensión arterial. Bueno, nosotros hacemos una monitorización continua con línea arterial, ¿no? Con línea arterial para ver la presión arterial. Es mucho mejor que el esfingomanómetro. O sea, la frecuencia cardíaca, eso muchas veces nos avisa que puede haber un shock. Frecuencia respiratoria, temperatura, el estado neurológico y diuresis. Más observen en los ancianos hay un deterioro del estado neurológico y las otras no podrían estar más o menos en el rango. Inspección de la piel, que es importante, y búsqueda de heridas externas con signos de hemorragia y control de estas. El acceso intravenoso adecuado, usar 1 o 2 vías periféricas cortas y gruesas desde que se reconoce el cuadro, ¿no? Del shock. Es importante poner el catéter venoso central. En un principio, no es importante, ¿no? No es importante. Eso ya después nosotros lo hacemos en cuidados intensivos para otro tipo de monitorización y poner otro tipo de droga. Lo más importante, emergencia, 2 vías periféricas, que es más rápido que lo coloquen las enfermeras y los métodos de fluidos. Bien. Medir la presión venosa central, que es un poco controversial, ya vamos a hablar en el reto de fluidos sobre todo eso. Medidas de fiebre, control, todo eso. Medidas específicas, el paciente no mejora con la oxigenación, con la oxigenoterapia y presenta dificultad respiratoria o depresión respiratoria, ya hemos comentado, intubación y ventilación mecánica. Otra pregunta, el T grave que utilizamos, ¿no? Escala de Glasgow, menos de 8 puntos, signos de insuficiencia respiratoria, ventilación mecánica. Bueno, en un estado de shock, como hemos comentado, hay una acidosis metabólica y tenemos que hacer una corrección adecuada de la acidosis metabólica. Bueno, entre el cristaloides y coloides, que se han hecho varias investigaciones, ¿quién gana? ¿Quién gana? Bueno, el cristaloide. ¿Más? ¿Por qué? Por los precios. ¿Cuánto está un frasco de cloruro de sodio? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Y cuánto cuesta una albúmina?
nómina será 250 soles. Porque el frasco está bajo 5 soles. Entonces, es mejor los cristaloides hasta el momento. Bien, entonces tenemos que hacer la reanimación, pero ahora de acuerdo incluso a la patología podemos hacer una reanimación. Pero ustedes tienen que aprender cristaloides. Ya está. Con eso se salva. Jamás en un shock me van a poner dextrosa. He visto en algunos colegas recién que están saliendo ponen dextrosa. No. En una resucitación de shock hipovolémico, soluciones cristalinas. Cristalinas. Y bueno, si es un shock hemorrágico, transfusiones aéreas, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Hemos hablado de las causas del shock hipovolémico, pérdidas sanguíneas, pérdida de plasma, deshidratación aguda, hipovolemia relativa y el shock hemorrágico, hemorragia gastrointestinal. En el pulmón podemos tener varios, embolismo pulmonar, cáncer de pulmón, obstétrico y ginecológico, embarazos ectópicos, otros, ruptura de neurismas, etc. Entonces, la fisiopatología de las fases de shock hemorrágico, como hemos mencionado, uno es la vasoconstricción o anoxia isquémica. La fase 2, el metabolismo celular pasa de aerobio a anaerobio. Preguntas de examen. En la fase 3, ¿qué pasa? Hay una coagulación intravascular. Ya en la fase 3, el shock hemorrágico. En la fase 4 se secretan fibrinolicinas que llevan a la necrosis con falla orgánica en relación de la definición del proceso, una falla orgánica múltiple. Ese cuadrito ya lo hemos visto, también se observa en el shock. Ya, para diferenciar, esto se puede medir con un catéter de Swan-Ganz. Es un catéter que va hacia el corazón, va hacia la pulmón, de la arteria pulmonar, para ver presiones. Os vamos a ver cómo va el shock hipovolémico, el flujo capilar está disminuido, el volumen minuto cardíaco está disminuido, la presión capilar pulmonar está disminuida, la contracción de la arteria pulmonar está aumentado, la capacitancia venosa está disminuida, los volúmenes ventriculares por falta de líquido está disminuido. Y para ver cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de shock. ¿Cuáles son las características clínicas de distintos tipos de shock? En el hipovolémico que nos importa es el gasto cardíaco está disminuido, ¿no? El pulso débil, la piel fría, el relleno del lecho capilar lento, los ruidos cardíacos son muy débiles, la ingurgitación no hay, temperaturas bajas. Entonces es la característica de un shock hipovolémico. Todo esto ya hemos mencionado. ¿Cuáles son los objetivos de una resucitación en shock hemorrágico? ¿No? Hay criterios clínicos para la resucitación, criterios laboratoriales y el monitoreo. Y dentro ahí vemos la gradiente térmico, pulsos distales palpables en los clínicos, llenado capilar. Acuérdense, llenado capilar es importante de determinación de shock y es fácil de hacer. Buen estado de conciencia, temperatura mayor a 36. Si está hipotérmico, podemos poner soluciones calientes. El gasto urinario es mayor, lo que hemos mencionado, 0.5. Bien, en el laboratorio, como hemos visto en hemorragia digestiva, igual, hemoglobina mayor de 7, considerar 9 en un trauma craneal, o sino, como hemos comentado, en problemas cardíacos, sobre todo, ¿no? Lactato sérico
Antiguamente era un indicador, si nosotros hacemos una resucitación, medir a cada rato el lactato y ver si estamos haciendo bien los retos de fluido, tendría que disminuir el lactato. Actualmente no se hace esto, sino es para el diagnóstico y no para el seguimiento. Y en R menor de 1.5. ¿Y cuál vamos a monitorizar? La presión arterial media. La presión venosa central, que es un poco controvertido, que vamos a mencionar, desde 6 a 12 milímetros de mercurio, que aparentemente no es lo normal, pero muchas literaturas dicen hasta 5. Si tiene menor de 5, nosotros tenemos que hacer los retos de fluidos. Ya. Volumen sistólico de 0.5 a 1 ml kilogramos, una presión intracraneal en pacientes con TEC grave menor a 20 milímetros de mercurio. Vamos. Bueno, ¿qué hacer en el shock hemorrágico? Si el lactato es mayor de 18, un exceso de base menor de 5, hipotensión sí. Tenemos que tener un oxígeno, soluciones fisiológicas, 20 ml por kilogramo peso, pero eso vamos a hablar sobre ese tema, no es a todo el mundo se le va. En el Survivor Sepsis, la campaña sobreviviendo a sepsis en 30 años, los retos de fluidos, acuérdense, debe ser individualizado, no es una cifra. Si a un paciente anciano le ponemos 30, se va a encharcar, ¿no? Entonces, no es exactamente una cifra. Hay que aprender a realizar en el residentado, pero en la práctica, el tratamiento es individualizado. En el shock hemorrágico, si la oxigenación, si se ha retado, en soluciones fisiológicas, si sigue el shock, tenemos que hacer una consulta a la cirugía. Si hay mejoría o no, de acuerdo a eso vamos a entrar a ventilación mecánica, si la escala de Glasgow es menos de 8, si hay una insuficiencia respiratoria grave por el estado de shock. Ya estos pacientes con menos de Glasgow, menos de 8, ingresan a ventilación mecánica. Y tenemos que también repetir la solución fisiológica cada 15 minutos. Un punto importante, antes nos decía, si es un shock hemorrágico, shock hipovolémico, ¿se debe dar vasopresores o no? Sí se da. Todavía mis docentes me decían, pues si es falta de líquido y falta de sangre le ponemos, no, sino que en el tiempo que está el paciente hipovolémico hace una lesión endotelial, como decir, hace una vasodilatación y necesita que se haga de cada vasoconstricción. Por eso se indica los vasoconstrictores. ¿Cuál es la droga de elección? Noradrenalina, que eso vamos a hablar también en sepsis. La segunda droga de elección, vasopresina, vayan captando la idea. ¿Ya? Bien, nuestros objetivos con todo esto es una presión venosa central. No es un número, sino ahí es un monitoreo multimodal, no solamente la PVC nos va a indicar, está bien, ¿no? No. Sino tenemos que ver la PVC, que es de 8 a 10, la tensión arterial, la diuresis, todo en conjunto para ver si ese paciente está yendo bien. Y la saturación venosa central menor de 70, hematocrito mayor de 30. Y si no, una cirugía que está sangrando. En el choque hipovolémico grado 1 podemos dar líquidos orales como una diarrea común. Grado 2, cristaloides y coloides. Hemos dicho que ganó los cristaloides por costo y porque no hay mucha complicación en favor a los coloides, que hace mucha complicación. Grado 3, cristaloides y coloides y transfusión. Si es un shock hipovolémico por una hemorragia, tenemos que hacer transfusión sanguínea. Grado 4, transfusión igual. Mientras tanto que nosotros expiramos nuestros paquetes pulmonares, nuestras plasmas,
No vamos a quedar con brazos cruzados, sino tenemos que dar recto de fluidos. Tiempo tisular, ¿no? El shock constituye una emergencia. Requiere una reanimación urgente, incluso antes del diagnóstico, pero en forma ordenada. ¿No? Todos tenemos tiempo tisular, tiempo que tenemos que actuar inmediatamente. Bueno, ventilación aérea permeable, ventilar, yodos adecuados, infusión de electrolitos. Recomendaciones para la reposición de líquido. Hay varias revisiones que ustedes van a ver. Bueno, ahí vemos un poco, tenemos que tener mucho cuidado en la reposición de líquidos. Infusión de 60 ml de cristaloides o 200 ml de coloides durante 10 minutos. Hemos dicho 20. En sepsis, en la campaña de sobreviviendo es 30 ml. Normalmente esto no es una cita, pero de repente para el examen les va a servir. Si la PVC aumenta menor de 2 milímetros de mercurio, continuar una infusión. Si la PVC aumenta mayor de 2 milímetros de mercurio, que es menos de 5 milímetros de mercurio, ya hemos llegado ya a menos de eso, disminuye la velocidad. Si ya pasamos mayor de 5, suspendemos la infusión. Pero no solamente es la PVC, tenemos que ver varias variables para ver sobre el estado de... Ahí está. Ya, pásalo nomás, pásalo. Bien, ahí está todo. Esto vamos a hablar en infusiones y electrolitos. Pero para adelantar ya, las soluciones cristaloides, como la solución fisiológica y lactato de Ringer, son los más indicados durante el shock. No cuesta mucho dinero, es más barato. En todo sitio está disponible. Donde van a hacer serum, al lugar de cómputo siempre va a haber solución salina. Los cristaloides expanden de manera eficaz el espacio extravascular y corrigen el déficit de sodio, pero no son eficaces para intervenir el espacio intravascular. Pero podemos correr el riesgo de hacer una acidosis hiperclorémica. ¿Están cansados, creo, no? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Falta. Vamos a avanzar rápido. Se necesita una gran cantidad de solución cristaloides para establecer el volumen. En cambio, ¿qué dicen los coloides? Incluyen albúmin, plasma fresco congelado y expansores plasmáticos sintéticos. Las soluciones coloides contienen moléculas relativamente grandes que permanecen en el espacio intravascular más horas con los cristaloides. Este es lo más importante. Los coloides derivados de la sangre pueden usar reacciones de sensibilidad. ¿Sí? He visto muchas causas de reacciones alérgicas y distrés respiratorio por utilizar coloides. ¿Ya? Tampoco son inocuos los cristaloides, acuérdense que son medicamentos. No es agua, sino es medicamento. Bueno, antes nosotros nos guiamos el Early Gold para la resucitación. Sin embargo, actualmente ya no se toma mucho esto porque ha habido muchas observaciones. Por ejemplo, ¿qué dicen ahí en la presión venosa central? Nuestro objetivo es de 8 a 12. Y como decía antes, hasta 5, ¿no? Entonces, hay que valorar. Vamos. Y el shock irreversible, si no se corrige, la posibilidad de sobrevivir se disminuye drásticamente hasta ser irreversible. En la respuesta de volumen es importante, acá ven el volumen sistólico. Cada vez que nosotros hacemos un reto de volumen, hay un poco aumento de la congestión pulmonar porque va a necesitar ese paciente líquido. Pero a medida que nosotros vamos retando, va a haber un gran incremento del gasto cardíaco por el volumen que se va a introducir. Vean esta curva. Y llegamos a una curva, llegamos a la meseta, con hay un poco incremento del gasto cardíaco. De ahí ya no más. ¿Qué pasa si seguimos retando? Hasta acá, ¿no? Aquí queda. Mira esta curva.
Acá lo recto se favorece hasta acá y luego se hace una curva, una meseta. De ahí vamos retando gran número de congestión pulmonar. Hacemos un edema pulmonar, ¿no? Por reto de líquidos. ¿Cómo nosotros vamos a observar a la respuesta de volumen? Los vasos sanguíneos, vamos a ver cómo va el corazón, si el volumen minuto ha aumentado, o si hay una congestión pulmonar, ¿no? Y bien, una vez que ya hemos diagnosticado al paciente con shock, hemos sacado todos los análisis y tenemos que ver los parámetros de respuesta al volumen. Voy a preguntar a este paciente, ¿va a ser respondedor a los líquidos que nosotros vamos a infundir o no? Y hay muchos de ellos. Uno es cuando estamos en la ventilación mecánica, vemos por presión, arriba, acá donde está el punto, se puede observar. Y también podemos observar cómo va la variabilidad de pulso. Esto, más o menos, a grosso modo. Ponemos una línea arterial en la arteria y vemos el latido y se observa cómo va variando. Si nosotros, a grosso modo, vemos una irregularidad, ¿qué quiere decir? Que va a faltar volumen. Y si no, si va a ser de una manera uniforme las ondas, a grosso modo, no se necesita la infusión de líquidos. Y también tenemos acá, esto se refleja con el Doppler, la velocidad. Y vemos también cómo está en los vasos sanguíneos el diámetro. Nosotros medimos el diámetro de la vena cava inferior y con el ecógrafo observamos si la vena está colapsada o no está colapsada. Si hay un colapso, quiere decir que va a requerir líquidos. Y si está rechoncha como un chorizo, veo la vena cava inferior, no va a necesitar. Es unos signos indirectos, pero no es solamente un parámetro, son múltiples parámetros. Otros son una ecocardiografía dinámica. ¿Ven cómo vamos? El fluido. Una elevación pasiva de piernas al paciente, le ponemos recto, levantamos la pierna, vamos a observar en 3 minutos y vamos a ver cómo va a variar la presión arterial, el gasto cardíaco sobre todo. Variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, para hacer una ecografía venosa, una ecografía del pulmón. Esto lo vamos a ver. También tenemos que ver cómo está la función ventricular. No es igual a un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, baja de volumen, que a un paciente séptico o un paciente hipovolémico. Entonces tenemos que ver cómo está. ¿Cuánto es el valor de la funcionalidad cardíaca? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿No? Haciendo una ecocardiografía. Están cansados. 5 minutos de descanso. 5 minutos, vamos. Venga a tomar agua. Están cansados con el examen, creo. Sí, doctor. A un punto más. Por favor. Por quedarnos. Todos. Es que no se puede hacer porque todo está en el sistema, como ustedes ven. Yo les podría regalar un punto que está todo en el sistema. Pero ¿cómo veo? Vamos a avanzar rápido, vamos, ya. ¿A qué le decía de la función ventricular? La fracción de eyección, ¿cuánto es lo normal? Mayor a 25, 60%. Y eso nos va a indicar cómo va la contractilidad. Acá, por ejemplo, ustedes ven en una cámara de una ecocardiografía de eje corto, observamos aquí cuánto esto va con, ese es el ventrículo izquierdo, cuánto va a contraerse. Normalmente se contrae un 50%, ¿no? Una aproximación de 50%. Y también podemos medir las venas para ver cómo va. Ahí está, una insonación venosa yugular.
Solo para que conozcan, no creo que van a preguntar otra vez. ¿Ya? Y en la vena cava, como ya hemos mencionado, ver la dimensión de la vena cava, vemos para ver si eso está colapsable o no, y ver la resucitación de fluidos. Tenemos una fórmula: diámetro máximo menos el diámetro mínimo entre diámetro máximo posible. Cuando está un paciente despierto, la colapsabilidad es mayor a 35. Si un paciente podría estar ventilado, es mayor a 12%. A nosotros nos indica para ver si realmente falta retos de fluidos. Bien, lo que hemos mencionado, la PVC menor de 5, mini reto de fluidos, sí, claro, podemos hacer mini reto de fluidos. Bien. Aló, David, ¿estás de turno? Sí, he salido un rato. Sí. Es que mañana también acabamos plástica. Primera por. Entonces nos conviene hacer plástica que en general nos aumenta un tema. Sí. Bueno, si ustedes quieren hacer seguir con más temas, Ya se explica. Sí. entonces plástica no Lógico, esta no va a responder más. ¿Qué más? Ahora le he quitado la sedación de la cama 20 para ver cómo va la respuesta. He agregado también la 21. Ya ver. ¿Ya? No va a ser aquí medio estoy porque no voy a poder llegar a tiempo. Ya, ok. Cualquier cosa del profesor. Ya, bacán. Problema porque se me cruza a veces los horarios. No hay forma. Bien. Una de las maniobras importantes que puede hacerse, ustedes lo van a hacer cuando hacen práctica con los médicos que están en la práctica, es esto. Es tan sencillo. Levantan la pierna, claro, eso se hace con este aparato, ¿no? Para ver el gasto cardíaco. Tiene que medirse el gasto cardíaco y el PCO2, pero de una manera indirecta, como dicen subrodado, podría observarse un incremento de la presión arterial. O la variabilidad del pulso que hemos dicho con la línea arterial va a mejorar la pulsación. Entonces esto es, se eleva la pierna y en la pierna nosotros tenemos 300 cc de sangre. Al momento de elevar la pierna todo esto va al corazón y comienza a subir la presión. Eso se hace con el gasto cardíaco, con ese aparato que ustedes están viendo. Y vemos si al momento de subir esos 300 de la pierna, que va hacia el tórax, entonces se va a incrementar el gasto cardíaco y también la saturación del PCO2, ¿no? El PCO. Eso quiere decir que sí va a responder este paciente. Si yo levanto la pierna y no hay esa diferencia mayor de 10, la diferencia, no va a ser respondedor al volumen. No necesito ya ponerlo. Es una de las medidas que se puede hacer en cuidados intensivos. Bueno, el gasto cardíaco ya hemos visto. Eso, para que tengan noción, ahí lo que estamos comentando, la elevación de las piernas, el CO2 expirado se aumenta mayor al 5%. Esto es en pacientes intubados. Ponen el capnógrafo, levantamos la pierna y se incrementa el CO2. Y también podemos ver, hay varias dimensiones, la variabilidad del pulso carotídeo. Y este es importante, esto sí lo pueden hacer. Y eso vamos a hacerlo en la práctica, por los que tenemos conmigo, me hacen recuerdo para hacer esto. Menor al 25%, con 500 de retos de fluidos, de cristaloides. Cuando está disminuido menor al 27% del llenado capilar posterior al levantamiento pasivo de piernas.
Fácil, nosotros apretamos 10 segundos. A ver, aprétense por lo menos entre los dos. Aprétense el dedo. Vamos. Y cuente cuántos segundos tardan en llenado capilar. ¿Ya? Y eso se debe hacer a los pacientes. Normalmente es menos de 2, ¿no? Pero para la UCI menos de 2. Si es mayor, por ejemplo, a 5, este paciente está en shock. ¿Ya? Entonces, eso con ustedes, muchos de los médicos no lo hacen. Ven un paciente, doctor, está mal, hacen su bien, el llenado capilar y ven, cuentan. Y si está retardado, no, ustedes pueden decir, oye, está entrando en shock. Pero doctor, pero la presión está entrando en shock, hay que trabajar. Y eso nos olvidamos, ¿no? Bien, los mini retos que se puede hacer en pacientes de 13 ml por kilo peso. Podemos hacer otra carga de 8 ml por kilo peso. La onda de pletismografía, ese es en línea arterial, en lo que hemos puesto para medir la presión arterial, para ver la diferencia de esta curva con esta pequeña curva, para ver cuánto es la diferencia y si va a requerir volumen o no. Bien, lo más adecuado es el volumen, cristaloides. Y otro también es la ecografía torácica. Si nos hemos pasado de volumen, ya hemos mencionado en el edema agudo pulmonar, son las líneas de D. Vamos. Bien, acá vamos a decir, en la pletismografía también vemos cuando está vasoconstricción, cómo es la diferencia cuando hay vasodilatación. Más agudo es en la vasodilatación. Eso vemos en la onda y en la línea arterial. Preguntas de examen para los que se han quedado. Evaluación clínica del choque. Son 3 ventanas de choque. Una ventana neurológica para ver cómo está el estado mental del paciente. Un regalo para el próximo examen. Otro, lo que hemos visto, la ventana cutánea. Vemos en la rodilla cómo va la perfusión a nivel de la rodilla, mayor de 4 segundos. Y ya le hemos mencionado la ventana renal. ¿Cuántas ventanas tenemos? Eso responde en el examen. Ese es otro. Este es un punto que les estoy regalando para el próximo examen. No pasen el dato. No pasen el dato. Ahí está la perfusión del venado. Cuando ustedes ven y destapan al paciente, tienen que destapar, no tienen que ser virtuales, no mirar de lejos al paciente, no, destapen al paciente, vean la rodilla. Cuando está moteado, como ustedes observan, se ve que hay hipoperfusión tisular, fácilmente, no necesitan muchos aparatos, ¿no? Hay mayor de 40 y mayor de 70, mira cómo se mide. Y si es mayor de 70, mayor mortalidad, solamente viendo la rodilla. Pero generalmente los pacientes que son morenos no se va a observar mucho, ¿no? Y cuánto es importante ver el lactato. Hemos dicho mayor de 2. Y en el monitoreo tenemos el índice de choque y el índice de choque modificado. ¿Cuáles son los valores de índice de choque? De 0.5 a 0.7 y la normal. En modificado, ¿qué han visto? Que es frecuencia cardíaca más presión arterial media, ¿no? 0.7 a 1.3. La saturación venosa central menor de 70. ¿Qué pongo como pregunta de examen? Menor a 70. Ahora vamos a avanzar. Y hay varios. Bueno, conclusión, el shock es la falta de oxígeno a nivel celular. La perfusión tiene amplias variaciones regionales. Es un alto porcentaje de hipoperfusión oculta, es una emergencia. Tiempo tisular. La solución fisiológica es la primera línea. No me vayan a retar en shock con dextrosa, ¿ya? Ese es un horror. Nunca. ¿Está claro? Acá tienen dudas, pero tienen dudas, pero no, nada. Sí. Me enseñó que el lactato era controversial. Y después lo mencionaron.
¿Por qué el lactato? Ya, el lactato sirve para el diagnóstico del shock, ¿entiendes? Sirve, pero no para seguimiento. Porque antes, ya hemos mencionado, que yo hacía reto, por ejemplo, le doy 2 litros y le tomo otro gasometría y el lactato está en 3, de 4 ha bajado a 3, pero dice que esa variabilidad no es fidedigna, así que no se puede tomar como una optimización del reto de fluidos, sino como un diagnóstico. ¿Sí me entendieron? ¿Ahí? ¿Claro? ¿Claro? Bien, vamos. Uy, me falta un tema todavía. ¿Ah? Vamos a hacer el reto de fluidos que ya lo hemos hablado, porque si no no nos va a alcanzar el tiempo. Ahí sí ya vamos a ir un poco más. Ya no vamos a hablar mucho sobre... Vamos a dar pinceladas para que se acuerden nada más. Pero lo fundamental, hemos dicho, retos de cristaloides, y con eso ya está, ya saben. Y los mini retos. Cada reto de los pacientes, yo les estoy hablando para la práctica que ustedes hagan, es individualizado. Yo no lo puedo retar igual a ella, de repente tiene insuficiencia renal que a ella. Tengo que hacer una evaluación global. No es a rajatabla a todo el mundo 20 ml o 30 ml por kilo. No. ¿Está claro? Y cristaloide. Eso resume casi todo. Bien. Fluidoterapia es la parte de la terapéutica médica, se encarga de mantener el volumen y el pH, la osmolaridad y la composición iónica de los líquidos corporales, ¿no? Principios generales, ya lo hemos visto, el volumen y composición corporal de cada persona. Acá dice, no existe un protocolo ya estandarizado, tiene que ser lo que hemos mencionado al principio, individualizado. ¿Ya? Bien. Ya saben esto, la fisiología, varón, 60% ya dice, ¿no? De mujeres, 50-55%. El agua corporal, 60% líquido intracelulares, 40% más en líquido intracelular, ahí están las distribuciones. Y siempre es importante para saber cuánto de líquido podemos tener un balance de ingresos y egresos. En la unidad que yo siempre me hacen recuerdo lo que pasa, vamos a ver los balances para ver cuánto de líquido le estamos infundiendo. Tenemos que hacer por vía oral los líquidos orales, la dieta, todos los medicamentos que toman por vía oral o por vía periférica, igual todos los líquidos que están poniendo, y sangre. Y también cuánto es el agua de oxidación y los egresos. Tenemos que hacer un balance, orina, vómitos, heces, pérdidas insensibles. Hay varios estudios que dicen el balance tiene que ser neutro. No puede estar más, porque incrementa la mortalidad, ni tampoco menos, ¿no? Neutro, igual. Por eso justamente todo se hace en balance. Y los diferentes componentes de cada, por ejemplo, el sodio. Vamos a ver cómo están los valores del sodio, del bicarbonato, los aniones y los cationes. Como hemos mencionado, la curva de la reposición, hasta dónde podemos llegar de reposición del volumen. Y vemos el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Y eso tiene que ver con la precarga, postcarga y la función ventricular. Monitorización. Dentro de la monitorización para ver los retos de fluidos, ya son pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Las pruebas estáticas es como una fotografía y las pruebas dinámicas es como una película. ¿Cuál es mejor? La película. Entonces son las pruebas dinámicas que son elevación pasiva de piernas, respiraciones con presión positiva durante la ventilación mecánica, la variabilidad de pulso por una línea arterial. Vamos rápido. Y monitorización, ya es lo que hemos mencionado, los signos clínicos, como va la diuresis, que es importante, de poner a todos los pacientes con shock tienen que poner sonda vesical, laboratorial, invasiva. Bien, hemos visto los signos clínicos, las indicaciones de fluidoterapia, todas aquellas situaciones que existe una severa alteración de la volemia, del equilibrio hidroelectrolítico, vamos, quieren medidas de actuación urgentes, encaminadas en restaurar la volemia. Si falta líquido, hay que poner líquido, si falta sangre, hay que poner sangre. Pero es inmediato. ¿Tiene que haber algunas complicaciones? Puede haber algunas complicaciones en el momento de nosotros
hacer los retos de fluido. Al momento de la inserción, derivadas de la técnica, mal insertamos, podemos hacer pleuritis, hasta sepsis, hasta embolismo gaseoso. Y si ponemos un catéter, que muchas veces nos ha pasado, catéter venoso central, podemos hacer neumotoras, hemotoras, ¿no? Bueno, si nos pasamos de línea para los retos de fluido, vemos insuficiencia cardíaca, podemos hacer un edema agudo pulmonar. Y si ponemos a un paciente que está en shock, se les ocurre poner dextrosa en soluciones hipotónicas, hacemos un edema cerebral. Bien, no existe un protocolo, ya hemos visto. Eso, las pautas de fluidos deben ser ajustadas. Ya hemos hecho hasta el cansancio de individualizar. Otra pregunta de examen, vamos a ver. Y dentro de las soluciones tenemos dos importantes que toda la vida andan peleándose y quieren meter de toda costa a los coloides, pero es muy caro. Las empresas tan grandes y multimillonarias quieren prevalecer que sean los coloides, pero no. La solución es cristaloides. Acá en nuestro medio, sobre todo, cristaloides. Con eso no van a tener pierde. ¿Ya? Cristaloides hipotónicas, isosmóticas, hipertónicas, de acuerdo. Si tiene un paciente que viene con una hiponatremia severa, con edemas, le damos soluciones hipertónicas, ¿no? Con edemas. Entonces, de acuerdo a cada, por eso es individualizado, tenemos que dar el tratamiento. ¿Y las soluciones coloides sí sirven? Sí nos sirven. Por ejemplo, vamos a ver en sepsis, en un estado de shock que no responde bien a los cristaloides, podemos echarle mano a los coloides. Vamos. Hiposalino, si hay una hipernatremia hipovolémica, podemos dar soluciones salinas, con cuidado, ¿no? Hipotónicas, al 0,45%, vamos acá, isosmóticas, como es la solución fisiológica, pero a veces nos da hipercloremia si damos muchos litros. Vemos, actualmente se prefiere hacer una solución de Ringer, lactato de Ringer, en algunas emergencias se ha visto mejor sobrevida en estos pacientes. Soluciones glucosadas, solamente en deshidrataciones hipertónicas, ¿no? Con mucho cuidado en pacientes que están con hipoglicemia, ¿no? Nosotros utilizamos las soluciones salinas hipertónicas, por ejemplo, en pacientes con T grave, para disminuir el edema cerebral. O sea, claro, todo lo que vamos a ir en otro vamos a ver, el tratamiento, ya sea con manitol, como sustancias al 7.5, 3%, 5%, soluciones glucosadas al 10, 20, 40%, más nosotros damos, sobre todo en pacientes que tienen hipoglicemias constantes, sobre todo en los cirróticos, en fallas hepáticas, o si no en la nutrición endovenosa, nutrición parenteral. Bicarbonato hay de todo tipo, bicarbonato de sodio, que es una solución hipertónica, cloruro de amonio. Bien, dentro de ellos los coloides naturales y coloides artificiales. Albúmina, como hemos dicho, más o menos 250, sí sirve en poner en una forma adecuada en casos especiales. Manitol, vamos, en pacientes con TEP grave. Es un tratamiento momentáneo hasta que le haga una craneotomía descompresiva o evacúen el hematoma cerebral. No es un tratamiento continuo final. Bien, acá está toda la lista. Bien, ¿y cuáles son los protocolos específicos? Soporte vital, hemos visto, monitorización hemodinámica. Acá dice ya la PVC de 3 a 7, hemos visto en 5, hemos visto de 8 a 12, hay una variabilidad, ¿no? Pero no solamente es uno, habrá que hacer múltiples evaluaciones, no solamente de la PVC, hemos dicho ecocardiografía, para medir muchas otras causas, de llenado capilar, de todo eso. Y los manejos de líquidos, tiene que ser cuidadosamente seleccionado, no utilizar soluciones hipotónicas por favorecer el incremento del volumen extravascular. Claro, si es un shock hemorrágico,
sangre, como hemos comentado. Si el hematocrito está menos de 30 en un paciente, en otra respiratoria, que tenemos comida menos de 7, podemos tener sangre. Ya acá están, en resumen. La fluidoterapia no es importante, otro pregunta de examen que es de catéter venoso central, sino canalizar las vías periféricas. Iniciar la perfusión con cristaloides, ¿no? Mejora la presión arterial, PVC menos de 3, continuamos la perfusión. Pero no solamente vamos a ver la PVC, estamos viendo varias variables, ¿no? Valorar la respuesta hemodinámica, la tensión, la frecuencia, la PVC y la diuresis. Lo más importante también ver constantemente la diuresis cómo va. Ya hemos visto, en shock, hipovolémicos, pregunta de examen, ¿se da vasoactivo? Sí, sí se da vasoactivo. ¿Ya? Pues concomitantemente, con los retos de fluido podemos dar vasoactivos, porque eso va a estar vasodilatado. Ya cambiaron los conceptos actualmente para manejo de estos pacientes. Incluso en shock hemorrágico, ¿eh? Así que no se sorprendan, vasoactivos. ¿Se acuerdan de un accidente que hubo en Calca, creo, de un gobernador? Lo atendí, hice fluido, 5 paquetes lobulares, 5 plasmas, justamente lo que estamos viendo. Dale, presión baja. Agarré, noradrenalina, dosis baja. Vasopresina, ¿y qué pensaba yo ahí? Que el hígado estaba destrozado. Sala de operaciones, le pusieron packing y seguía. Como estaba destrozado, perdía sangre. A pesar de lo que se ha hecho todo, nada se pudo. Pero tratamos de salvar vidas. Por eso el manejo es rápido. Cuando ya no se puede, el hígado está destrozado, ya han hecho una coagulación intravascular, hemos dicho fases de shock. Ahí está todo lo que hemos mencionado. Entonces, llegó a una fase irreversible del shock y el desenlace ha sido fatal. Aquí, en la China, donde quieran. Porque la medicina es universal o es solamente de Perú. No, es cierto, nosotros es nuestra profesión. Si estamos bien capacitados, podemos competir con cualquier parte del mundo. Porque, ¿qué leemos? El Artugay, que todos lo leen, ¿no? New England, que lo leen todos, todos los estudiantes de todo el mundo. Así que cuando vayan a algún sitio no van a desenvolverse, ¿no? Bueno, esto ya sabemos. En quemaduras, qué dar. En la hiponatremia, que es un tema que van a exponer, qué retos, cómo va a ser hiponatremia hipervolémica, normovolémica, todo. Muy bien, eso yo creo que ahí hemos terminado, eso ya vamos a hablar